Esta es una clase más de cálculo diferencial. El día de hoy pues, vamos a ver el siguiente tema, que es continuidad de una función compuesta y continuidad de un intervalo. Antes de abordar ejercicios sobre la temática, tenemos que comprender algunas cuestiones teóricas, entre ellas pues algunas definiciones, teoremas, para que podamos pues resolver los problemas de una manera óptima. Así que vamos a iniciar con este tema de aquí. Ahora, este teorema que nos dice, pues es el teorema de una función compuesta, un tema que se ve en álgebra en 110, lo miramos ya entre los últimos temas, ¿verdad? De álgebra, en el último parcial se ve esta parte de funciones compuestas y justamente orientado a eso vamos a observar este teorema. ¿En qué consiste este teorema? Pues nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos el límite de x que tiende a algún número a, de una función g de x igual a b, entonces tenemos aquí que ese límite tiene como resultado b, y si la función f es continua en b, es muy importante ese aspecto, ¿verdad? Que sea continuo en b, ¿qué va a suceder? Entonces pasa que límite de x que tiende al número a de f compuesta con g de x es igual a f de b. Bueno, visto de otra forma, esto es equivalente a lo que tenemos escrito aquí en la parte baja. Aquí tenemos que el límite de x que tiende a de f evaluada en g de x es igual al límite, perdón, a f evaluada en el límite de x que tiende a de g de x. En otras palabras, si nosotros tenemos que f es continua en b, podemos introducir el límite. Vean que este límite aquí estaba fuera de la función y acá pasa a estar dentro. Entonces, pero ¿qué se necesita para poder hacer esto? Pues se necesita continuidad, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante para poder aplicar este límite. Necesitamos cumplir con las hipótesis que se nos solicitan. Así que ahí tenemos. Prácticamente eso es lo que implica esto. Así que cuando tengamos funciones continuas, pues pensemos en este teorema que podemos ver aquí. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo identificar si una función es continua o no? Pues en la clase anterior mencionamos algunos teoremas que nos servían para poder identificar algunas funciones continuas, como cuáles, como habíamos dicho que todo polinomio es continuo en su dominio. Además de eso, hablamos un poquito de las raíces, de la raíz enésima. También hablamos de los casos donde son continuos, para cuando n era par, cuando n era impar, y todo eso lo estuvimos discutiendo. Bien, entonces dicho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a, permítanme, alguien se está intentando conectar. Bien. Bueno, entonces vamos ahora con el siguiente teorema. ¿Qué me dice este teorema? Este teorema me indica lo siguiente. Vamos a ver. Me dice, si la función g es continua en A y la función f es continua en g de A, entonces la función compuesta f compuesta por g es continua en A. Bien, entonces ahí tenemos esa parte de continuidad. Ahora, la definición de continuidad en un intervalo abierto. Se dice que una función es continua en un intervalo abierto, sí, solo si es continua en cada número del intervalo abierto. Muy importante esa observación, ¿verdad? Tenemos también lo que es la continuidad por la derecha. ¿Qué es continuidad por la derecha? Pues recordemos la definición de continuidad que teníamos anteriormente. ¿Qué pasaba con la definición de continuidad? Pues recuerden que había que cumplir tres condiciones para decir que una función es continua.
Entonces, cuando hablamos de continuidad por la derecha, justamente estamos haciendo pues uso de las mismas definiciones con una pequeña diferencia. Ya que estamos hablando por la derecha, aquí la diferencia que se nota es que los límites en este caso, o el límite se calcula por la derecha, pero de ahí todos los incisos que tenemos son iguales o exactamente iguales a la definición de continuidad. Nada más que aquí estamos hablando de continuidad por la derecha, así que solamente sería colocar aquí el límite por la derecha, ¿cierto? Eso sería todo. Bien, también además de continuidad por la derecha, existe algo que llamamos continuidad por la izquierda. Ahora, ¿qué es esto de continuidad por la izquierda? Esto de continuidad por la izquierda es también lo mismo. Prácticamente estamos dando las tres condiciones, las mismas para continuidad, y la diferencia radica en que los límites están por la izquierda, nada más. Entonces eso significa continuidad por la izquierda, hablando de las definiciones, ¿verdad? Así que aquí tenemos esta parte. Permítanme, alguien se está intentando conectar. Luego tenemos definición de continuidad en un intervalo cerrado. ¿Qué sucede acá? Para que una función, bueno, se dice que una función cuyo dominio contiene el intervalo cerrado a, b, es continua en un intervalo cerrado a, b, si, solo si es continua en el intervalo abierto de a a b, así como continua por la derecha en a y continua por la izquierda en b. Entonces, veámoslo así. Yo lo observo de esta manera y me parece que es un poco más fácil de aprender. Si yo tengo aquí una recta numérica, aquí tengo un punto A y un punto B, obviamente estamos hablando de incluir los extremos, el punto A y el punto B. Entonces, lo que pasa es que debe haber continuidad en el intervalo abierto de que va de A a B. Y además aquí debe haber continuidad por dónde. Pues ubiquémonos en el intervalo y veamos que los puntos que estamos considerando son los que están en esta franja, ¿cierto? Entonces, ya que estamos trabajando en esta franja, ¿mediante qué valores podemos acercarnos al número A? Podemos acercarnos mediante estos valores que están siempre dentro de esta franja. Entonces nos podemos acercar por la derecha. Significa que A tiene que ser continua por la derecha. Bueno, esto de aquí. Y en cuanto a B, B tendría que ser continua por la izquierda, porque solo estamos considerando los valores de esta franja. Así que aquí estamos a la izquierda de B. Bueno, entonces aquí, esto es lo que implicaría continuidad por la derecha de A y por la izquierda de B. Ahora, cuando hablamos de continuidad por la derecha e izquierda, nos referimos a las definiciones que recién acabamos de enunciar. Así que son definiciones que nos van a servir para encontrar esto de continuidad en un intervalo. Ahora, próximamente vamos a hacer ejercicios de esto, ¿verdad? En las próximas clases. Bien, entonces ahora veamos qué pasa con la continuidad en un intervalo semiabierto. Pues prácticamente lo mismo. Ustedes vienen y dicen, bien, tengo un intervalo semiabierto, digamos, el intervalo que va de A cerrado a B abierto. Entonces venimos y aquí digo, bueno, aquí tengo A y aquí tengo, lo voy a hacer así, B. Les quiero mencionar que en cuestiones de intervalo, y aquí quiero aclarar esta parte para cuando estudien la teoría de las diapositivas, ¿qué pasa aquí? Bueno, resulta que cuando hablamos de intervalo, hay libros en los cuales utilizan esta notación. Por ejemplo, cuando está cerrado, utilizan las llaves hacia adentro. Estos creo que se llaman corchetes. Sí, si no estoy mal, son corchetes. Estos corchetes los usan hacia adentro cuando es cerrado. Cuando es abierto, los usan hacia afuera. Entonces, cuando hablamos de abiertos, usan hacia afuera estos corchetes. Por ejemplo, aquí es para abierto de este lado o abierto de este otro lado. Y ya estamos familiarizados con esta notación. Ya lo hemos visto en 110.
Pero hay libros, hay autores que en vez de utilizar esto para abierto, utilizan un paréntesis. Eso quiere decir, vienen ellos y dicen, ah, bueno, entonces es cerrado en A, lo hago con corchetes, es abierto en B, paréntesis. Entonces aquí lo que indica es que esto es abierto en B y es cerrado en A. Entonces aquí hay cerradura, aquí tenemos cerrado esto y aquí pues abierto. Para que sea continuo esto que necesitamos, pues necesitamos que sea continua en el intervalo abierto y donde está el punto cerrado incluido, vamos a necesitar continuidad también. Entonces aquí necesito continuidad por la derecha de A. Eso es prácticamente lo que se pasa para la continuidad de un intervalo semiabierto en este caso particular. Entonces vean que no es difícil, ¿verdad? En cambio, cuando yo tengo el otro caso, ¿verdad? Que tengo, aquí empiezo con A abierto y llego hasta B cerrado. Tengo que tener continuidad en el abierto que va de A hacia B y también tengo que tener continuidad por la izquierda de B. Entonces aquí eso es lo que pasa. Para decir que este intervalo semiabierto es continuo. Bueno, como ven, no es difícil, ¿verdad? De hecho, hacerlo o verlo con esta grafiquita es un poquito más sencillo y más digerible. Aprendérselo así con esas gráficas a mí me parece más, bueno, una muy buena opción. Ahora vamos con el teorema del valor intermedio, del cual también haremos algunos ejercicios en su momento. Si la función f es continua en un intervalo cerrado, a, b, y si f de a es distinto de f de b, entonces para acá, entre f de a y f de b, existe un número c entre a y b, tal que f de c es igual a k. Ahora, este teorema tal vez les parezca un tanto extraño, pero la verdad se escucha más difícil de lo que es. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Veámoslo así. Nosotros tenemos, por decir así, un plano cartesiano. Voy a elegir aquí el primer cuadrante. Entonces, nosotros tenemos un plano cartesiano. Acá tenemos este plano cartesiano. Esto solo es un ejemplo ilustrativo, ¿verdad? No estoy tomando el primer cuadrante porque solo ahí se va a cumplir el teorema, solamente es para ilustrar. Así que ahí tengan cuidado con eso, de que solo en el primer cuadrante sucede, no, ¿verdad? Simplemente es un ejemplo ilustrativo. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos entender en qué consiste este teorema. Pues nos dice que si la función f es continua en un intervalo cerrado, a, b, y si f de a es distinto de f de b, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, yo voy a tener un punto inicial. Este punto inicial puedo llamarlo a. Luego termino aquí en b. Ahora, ¿qué sucede? En este intervalo yo tengo una función continua. Entonces, en este intervalo voy a tener una función que va a iniciar, puede que inicie aquí o puede que inicie aquí. Bueno, voy a iniciarla aquí en particular, no porque ahí tenga que iniciar. Puede iniciar un poquito más arriba, más abajo, inclusive hasta aquí mismo. Entonces, yo solamente estoy dando un ejemplo particular. Luego, puedo dibujarla así. Llega hasta aquí, hasta este punto. Vamos a ver. Vamos a decir que llega aquí. Entonces puedo hacerla así la función, sin ningún problema. Ahora, ¿qué me dice este teorema? Bueno, me dice, usted tiene una función f continua en un intervalo cerrado a, b. Aquí está mi función continua. Ahora, tenemos que f de a es distinto de f de b. Entonces veo la imagen aquí. La imagen que tengo acá, esta sería mi f de a. Y por supuesto, este que tengo aquí es mi f de b. Entonces, son dos valores distintos, notémoslo, están ubicados en distintos lugares, tanto f de a como f de b.
Entonces, para cada K entre f de A y f de B, existe un número C entre A y B tal que f es igual a K. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Ustedes toman un valor de aquí, cualquiera, que esté en esta franja. Y si ustedes vienen y lo proyectan hacia la gráfica, van a encontrar un puntito aquí que ustedes pueden mandar acá, ¿verdad? Entonces aquí sería que este valor de acá, que vamos a llamar C, perdón, K le llaman aquí, este valor K va a venir aquí y aquí hay un punto, ¿verdad? Este punto pues se va a reflejar hacia acá y aquí tenemos un punto C. ¿Qué significa? Que tendríamos todo número que está aquí va a tener una preimagen justamente acá en esta franja que estamos considerando. Así que aquí prácticamente eso es lo que implica gráficamente, ¿verdad? Como ven, gráficamente no es un concepto difícil, ¿verdad? Simplemente tengo A, tengo B, f de A distinto de f de B, entonces aquí va a haber una franja, un intervalo. Ahora este intervalo va a tener puntos y ese punto, si yo tomo cualquier punto y lo proyecto acá hacia la gráfica, esto va a tener una preimagen. Entonces aquí tengo una preimagen. Esto se llama preimagen. Bueno, ya tengo esa parte. Así que esto es lo que nos está indicando este teorema. Como ven, es algo que es sumamente sencillo de entender. No es complicado. Entonces vamos a pasar al siguiente teorema. Permítanme, alguien se está intentando unir. Ahora, tenemos este otro teorema. El teorema del cero intermedio. Bueno, ¿qué nos dice este teorema? Si la función f es continua en un intervalo cerrado, que va de A a B, y si f de A y f de B tienen signos opuestos, entonces existe un número C entre A y B, tal que f es igual a 0, es decir, C es un 0 de f. Bueno, analicémoslo esta vez con la misma forma, la forma gráfica. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Estamos analizando de forma gráfica. Entonces voy a colocar aquí un pequeño plano cartesiano. Vamos a ver aquí. Aquí. Bien, aquí tengo el plano cartesiano. Prácticamente lo que me está diciendo este teorema es, bueno, usted tiene aquí una función que es, bueno, que tiene un valor, que tiene valores con imágenes con distintos signos. Eso quiere decir que va a haber una imagen que va a estar por debajo del eje X porque ahí las imágenes son negativas y va a haber otro que va a estar por encima debido a que ahí las imágenes son positivas, por decir algo. Podemos hacer que este sea el valor que esté por bajo y aquí un valor que esté por encima. Entonces vemos, son distintas las imágenes y son de distinto signo. Bien, ¿por qué elijo que la primera sea negativa? Pues por nada en particular, solo es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser que aquí esté al revés, ¿verdad? Puede que aquí esté por encima y acá esté por abajo. Lo que nos dice acá justamente es que vamos a tener, ya que tenemos que la función es continua, ¿cierto? Y también tenemos que f de A y f de B tienen distintos signos. Entonces va a suceder que va a existir algún numerito aquí, algún numerito ubicado acá, un número C, tal que este va a estar entre el intervalo que va de A a B, donde A sería este punto, B este otro punto, tal que f de c igual a 0. Y vemos que efectivamente aquí hay un intersecto con el eje X. Eso es lo que nos dice el teorema. Como vemos es algo sencillo. Gráficamente es algo que hasta se ve, ¿verdad? Es como obvio que eso va a suceder. Bien, entonces podemos continuar.
En su momento vamos a hacer ejercicios de los temas que hemos estado viendo y ahora vamos con continuidad de funciones trigonométricas y teorema de estricción. ¿Qué me dice el teorema de estricción? Pues el teorema de estricción lo que me dice es que si yo tengo una función f de x menor o igual que otra función g de x menor o igual que una función h de x, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder que además, si añadido a esto, pues puedo decir que el límite de x que tiende a de f de x igual al límite de x que tiende a de h de x y esto es igual a algún número L, se concluye, por tanto, que el límite de x que tiende a algún número A de g de x también va a ser igual a L. Ahora, este se llama teorema de estricción. También se le conoce como el teorema del sándwich, porque esta g queda atrapada entre dos funciones. Es como el sándwich, por ejemplo, un pedazo de, no sé, pollo o mortadela queda atrapado entre dos rebanadas de pan, por decirlo algo. Entonces, así se le conoce a este el teorema del sándwich, del emparedado, o el teorema de estricción, como quieran llamarlo. Así que este es el teorema del sándwich o de estricción y eso es lo que me dice prácticamente. También en su momento veremos alguna aplicación de este teorema de estricción. Entre tanto vamos a continuar con la parte teórica para poder abordar todos los ejercicios con las herramientas que necesitamos. Este es un teorema. Se puede demostrar mediante el teorema de estricción, ¿cierto? Y también se puede demostrar mediante otra regla que aún no hemos visto, que hasta el segundo parcial vamos a ver. Ahora, este teorema me dice que el límite de t que tiende a 0 de seno de t sobre t es igual a 1. Es un teorema, lo vamos a tomar como verdad por el momento. Ahora, la función seno es continua en 0. Es otro teorema muy importante. La función coseno es continua en 0 también. Y aquí tenemos que el límite de t que tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t igual a 0. Bien, este teorema lo vamos a demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues procedamos a calcular el límite. Aquí venimos con la parte de límites trigonométricos. Bien. ¿Qué me dice eso? Me dice, me dice, límite de t que tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t. Permítanme, aquí voy a dibujar mejor esto. Sobre t. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, 1 menos coseno de t sobre t. Bien, chicos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es lo mismito que hacemos siempre en los otros casos. Vamos a evaluar a ver qué sucede aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está sucediendo aquí? ¿Por qué esto me da 0? Dice el teorema. Pues vamos a comprobarlo. Coseno de 0 sobre 0. Recordemos que nos dijo un teorema anterior que coseno es continuo en 0, así que puedo hacer esto sin problema. Aquí es 1 menos coseno de 0, pues es 1. Y acá me queda 0. Y esto me quedaría 0 sobre 0, que por supuesto es indeterminado. Entonces esto es indeterminado. ¿Cómo voy a hacerlo entonces? ¿Qué puedo hacer? Yo sé que si me queda 0 sobre 0, pues
ahí puede que cancele algo, puede que haya algo que se cancele, pero ¿cómo voy a trabajar aquí? Es una función trigonométrica versus una función polinomial, entonces no tienen nada que ver. ¿Cómo puedo trabajar aquí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, intentemos resolverlo de la siguiente manera. Veamos que este límite, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a nosotros se nos ocurre racionalizar. Bueno, no racionalizar porque no hay ninguna raíz, de hecho. Se nos ocurre multiplicar por el conjugado. Vamos a multiplicar por el conjugado del numerador. Entonces, a ver qué resulta. O sea, aquí, esto entre t. Y esto sería igual a esto mismo, límite de t que tiende a 0, de 1 menos coseno de t dividido entre t. Y acá multiplicamos. ¿Multiplicamos por quién? Bueno, multiplicamos por el conjugado del numerador, que sería 1 más coseno de t. Y en el denominador también multiplicamos por esa misma expresión, por 1 más coseno de t. Entonces aquí nos quedaría esta expresión. Colocamos paréntesis, 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 para indicar que vamos a multiplicar toda la expresión. Entonces aquí, paréntesis, vamos a multiplicar toda esta expresión. Bueno, entonces multiplicamos y ahora ¿qué resulta? Resulta que esto es bien fácil de calcular. Entonces esto sería el límite de t que tiende a 0 de 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de t sobre, y acá en el denominador vamos a colocar t por 1 más coseno de t. Ahora nos preguntaremos, ¿esto de dónde salió? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, justamente de un producto notable que me dice que cuando yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, esto lo puedo factorizar como, bueno, lo recuerdan, ¿verdad? A menos b por a más b. Entonces aquí puedo hacer esto sin ningún problema por a más b. Y este es un producto notable, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos y pues por eso es que explicamos, vean aquí, tenemos 1 menos coseno y acá 1 más coseno. Es como 1 hace las veces de A y B, bueno, y coseno hace las veces de B. Entonces tendríamos A menos B por A más B. Entonces, que es, como dijimos anteriormente, 1 hace las veces de A, coseno hace las veces de B. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos eso. Entonces, eso a qué es igual. Esto sería, permítanme acá, sería límite de t que tiende a 0, de 1 al cuadrado es 1, 1 menos coseno cuadrado de t, sobre t por 1 más coseno de t. Ahora, 1 menos coseno de t, ¿qué es esto? Bueno, recordemos que hay una identidad trigonométrica que me dice que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Esta es una identidad pitagórica. Entonces, tenemos esta identidad pitagórica, me dice esto y yo puedo despejar para seno cuadrado. Bueno, esto lo puedo hacer así. Puedo decir, bien, ¿qué tal si despejo para seno cuadrado? Entonces, lo que hago es mandar el coseno allá. Vean que aquí está con signo positivo, entonces al otro lado lo envío con signo negativo. Así que me quedaría que el seno cuadrado de t pues sería igual a 1 menos, como enviar a restar este coseno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado de t. Bien, eso explica que aquí vamos a, bueno, eso explica el por qué aquí vamos a realizar el siguiente cambio. Vamos a decir límite de t que tiende a 0 de seno cuadrado de t dividido entre
t por 1 más coseno de t. Bien. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este cambio? Pues a esta identidad. Esta identidad es la que nos ayuda a realizar el cambio. Inclusive, si nosotros hubiéramos decidido en vez de despejar aquí y sustituir este 1 por esta expresión que está aquí, que justamente es válido, si hubiéramos dicho, bien, 1 es seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces puedo sustituirlo acá perfectamente sin ningún problema. Y lo que me va a pasar es que se me va a cancelar este coseno con este y me va a quedar siempre el seno cuadrado. Entonces, no importa si ustedes aquí quieren sustituir este 1 por esta expresión o simplemente lo hacen como lo acabamos de hacer, que despejan para seno cuadrado y descubren que esto de aquí es justamente seno cuadrado. Entonces, aquí cualquiera de las opciones que tomen son válidas. El camino pues que pueden tomar es, como les dije, sustituir este 1 por esta expresión o despejar aquí y descubrir que esta expresión es justamente el seno cuadrado de t. Sea como sea, esta es la expresión que van a obtener al final. Bien, ahora, ¿qué hay que notar? Bueno, ahora sabemos que cuando tengo algo elevado al cuadrado, por ejemplo, tengo aquí el seno cuadrado, es como que yo esté multiplicando, aquí lo voy a poner entre paréntesis para no confundir ese ángulo, este seno de t por seno de t, dividido entre, permítanme acá, voy a ver si dibujo mejor, dividido entre t por 1 más coseno de t. Ahora, chicos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque hay una propiedad justamente de álgebra que me dice, si usted tiene x elevado al cuadrado, eso es como que usted tenga x multiplicado por x. Así que lo mismo aplica aquí. Si yo tengo seno al cuadrado, es como que tenga seno por seno. Luego de ello, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer lo siguiente, límite de t que tiende a 0 de seno de t sobre t multiplicado por seno de t, entre paréntesis aquí para no confundirse, entre 1 más coseno de t, para no confundir el ángulo, ¿verdad? ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a una propiedad de que si yo tengo a multiplicado por b y en el denominador c multiplicado por d, yo puedo hacer esto, puedo decir esto es a sobre c multiplicando a b sobre d. Entonces, esta es una propiedad también que tenemos. Bueno, entonces ahora, ¿qué sucede? Conocemos también una propiedad de los límites, ¿verdad? Aquí entonces esto sería límite de t que tiende a 0 de seno de t sobre t por límite de t que tiende a 0 de esta función que es seno de t sobre 1 más coseno de t. Bueno, y hasta aquí todo bien. Ahora hay un teorema que acabamos de ver. Ese teorema dijimos que no lo íbamos a demostrar, pero se puede demostrar mediante un método que aún no hemos visto y también mediante el teorema de estricción. Entonces, que en su momento ilustraremos. Entonces aquí, este teorema me dice que este límite que observo, este límite es igual a 1. Eso me dice el teorema. Así que ya tengo prácticamente esa parte. Tengo que ese límite es 1 y me quedaría pues como tarea encontrar el valor de este límite. Ahora, ¿por qué este límite es 1? Pues justamente si nos vamos a las diapositivas, vemos que es un teorema. Aquí tengo un teorema que me ayuda pues a decir eso. De este modo, pues aquí tenemos cubierta esa parte, ya tenemos encontrado este límite. ¿Qué me resta? Me resta encontrar este otro. A ver qué resultado obtenemos. Entonces, vamos a ver, esto sería 1 multiplicado por el límite de t que tiende a 0 de seno de t
dividido entre 1 más coseno de t. Bien, ahora vamos a continuar. Este límite a qué sería igual. Pues acá esto sería igual a, recordemos, 1 por cualquier valor siempre es ese mismo valor. Entonces, cuando multiplicamos un límite por 1, lo que pasa es esto, simplemente nos queda ese mismo límite. Entonces, acá el resultado de multiplicarlo por 1 sería pues justamente este. Tendríamos exactamente lo mismo. El límite de aquí es 1 más coseno de t. Ahora, recordemos que la función seno y coseno son continuas en cero. ¿Por qué son continuas en cero? Pues aquí muy importante, todos esos datos. Es continua en cero debido a este teorema. Entonces, este teorema me dice que la función coseno es continua en cero, este de aquí, y este, por otro lado, me dice que la función seno es continua en cero. Por tanto, yo podría o puedo evaluar aquí y sin ningún problema el límite de esto sería pues evaluar acá en cero. Sería seno de 0 sobre 1 más coseno de 0. Entonces aquí tenemos el coseno de 0, ¿cuánto es? Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces aquí tendríamos 0 sobre 2, que obviamente es igual a 0. Así, de este modo, concluimos nuestro problema y por lo tanto obtenemos pues el resultado esperado, que es que el límite de t que tiende a 0 de 1 menos coseno de t dividido entre t es igual a 0, que es el teorema que acabamos de, bueno, que el teorema que mencionamos y por tanto, pues ya estaría comprobado. Ese sería el procedimiento para llegar aquí. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Tenemos este teorema y tenemos este otro, que nos dice que las funciones seno y coseno son continuas en cada número real. Bueno, este teorema es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso me permite, ya que son continuas, decir lo siguiente. Este teorema pues me va a ayudar mucho a continuación para poder resolver muchos límites. De hecho, una gran cantidad de límites los vamos a resolver con este teorema. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que si la función seno y coseno son continuas, va a pasar lo siguiente, va a pasar que cuando yo tenga algún límite de x que tiende a algún valor a de alguna función seno, por ejemplo, tengo seno de t, va a ser de x, perdón, aquí es la variable x, ¿verdad? Entonces, seno de x va a ser igual a evaluar el seno en este valor. Entonces, esto prácticamente me facilita mucho el trabajo. También lo tengo para la función coseno, que es continua en cada número real. Entonces, acá sería coseno de a. Ahora, esto me va a facilitar mucho mi trabajo y me va a ayudar bastante a continuación. Así que vamos a trabajar en ello. Ahora tenemos ese teorema. También tenemos este otro teorema. Igual, ¿verdad? Me va a ayudar bastante, que dice que la función tangente, cotangente, secante y cosecante son continuas en sus dominios. Ojo aquí, ¿verdad? Hablamos de sus dominios. Ahí tengan cuidado. Ustedes me dirán, profesor, pero estas funciones tienen asíntotas. Sí, tienen asíntotas, pero esas asíntotas no son parte del dominio de la función. O sea, las asíntotas que tienen estas funciones no forman parte de su dominio. Por eso aquí me dice que son continuas en sus dominios. Ahí hay que tener mucho cuidado con la lectura, ¿verdad? Ahí tengan cuidado con lo que interpretan. No son continuas en los reales, ¿verdad? No en cada valor, sino en sus dominios. Ahí con cuidado, ¿verdad? Bien, esta sería la parte teórica y ahora pues vamos a la parte práctica y vamos a abordar esto pues desde el último tema hasta el primero que vimos el día de hoy. Entonces vamos a iniciar por las trigonométricas, tal cual hemos iniciado ahorita.
resolviendo este problema o este teorema, demostrando este teorema de recién. Entonces vamos a hacer otro pequeño problema. Entonces, ¿cuál problema va a ser? Vamos a copiarlo aquí. El problema sería el siguiente. Bueno, el problema es, ¿qué tal si planteamos un límite trigonométrico? ¿Cuál? Bueno, digamos que tenemos que encontrar el límite de t que se va hacia pi medios. ¿De quién? De la función 1 menos seno de t dividida entre t menos pi medios al cuadrado. Entonces aquí tengo t menos pi medios al cuadrado. Bien, esta es mi función. Tengo que encontrar ese límite. Como siempre, o como lo hemos hecho, vamos a partir observando si podemos evaluar en esta y a ver si obtenemos un valor que no sea indeterminado. Bien, entonces venimos y decimos, bueno, esto sería igual pi medio, ¿cierto? Entonces sería 1 menos seno de pi medios. Aquí en el denominador me quedaría pi medios menos pi medios al cuadrado. Bien, entonces aquí, ¿qué pasa? Seno de pi medios, tal como se lo imaginan, es 1. Permítanme, alguien se está intentando unir. Ahora, lo pueden comprobar en sus calculadoras científicas, ¿verdad? Pueden ir aquí a la calculadora y ver si es cierto. Ahora, tienen que tener la calculadora en radianes. Yo la tengo en grados aquí, creo. Esto de grados, pero resulta que pi medios es equivalente a 90 grados. Entonces, cuando estoy hablando de seno de 90 grados, es 1. Entonces aquí, obviamente es 1. Recuerden, si van a usar la calculadora en radianes, configuren en radianes, perdón. Aquí, pues, en esta calculadora es fácil, parece. Solo hay que darle clic aquí. Pero en las calculadoras científicas es distinto. No tengo un emulador para mostrárselos. No he descargado ninguno. Creo que tengo que buscar uno para poder trabajar con ese tipo de calculadoras. Bien. Bueno, ahora esto de acá me quedaría en el numerador. Ahora en el denominador me quedaría pi medios menos pi medios es 0, 0 al cuadrado. Obviamente 1 menos 1 es 0 y 0 al cuadrado es 0. O sea que esto de acá es indeterminado. Es indeterminado. Bueno, tenemos esto indeterminado. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Cuál sería la forma de solucionar este problema? Bueno, mi consejo es el siguiente. ¿Se acuerdan del teorema de la primera clase? Creo. No sé si fue la primera o la segunda clase, no recuerdo. Pero había un teorema que nosotros discutimos. ¿Qué nos decía ese teorema? Bueno, nos decía, si se acuerdan, ¿verdad? Nos decía, si ustedes tienen límite de x que tiende a algún número a, de f de x igual a algún valor L, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, límite de y que tiende a 0 de f de y más a igual a 0. Perdón, igual a L. Ahora, este es un teorema. Este es un teorema que nosotros
creo que vimos en la primera o segunda clase. No me acuerdo en cuál de las dos fue, pero ahí pueden ver las grabaciones. Este es un teorema muy importante. Pueden verlo también en las presentaciones bueno, que ustedes tienen ahí en sus dispositivos. Entonces vean, aquí tengo justamente ese teorema. Ah, no, este parece que no es. Por aquí tengo ese teorema para que puedan ubicarse ustedes ahí. Bien, por acá lo tengo para que ustedes pues lo puedan notar. Aquí está. Este es un teorema. Es un sí, solo sí, de hecho, ¿verdad? Un sí, solo sí. Así que aquí lo podemos cambiar este entonces por un sí, solo sí, debido a que aquí tenemos un sí, solo sí. Bien, entonces podemos colocarlo de esta forma, podemos colocarlo como una doble implicación lógica, así que aquí sería sí, solo sí. Bien, sucede esto, hay un sí, solo sí, entonces aquí no hay problema. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que yo puedo hacer un cambio de variable, puedo hacer un pequeño cambio ahí que me beneficie. Puedo hacerlo en particular de esta forma. Puedo hacer que x sea igual a algún número y más este valor a. Así que nosotros, aprovechándonos de este teorema, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué tal si yo tomo una variable distinta, por ejemplo, tal cual lo dijimos acá? Eh, ¿Qué tal si haciendo el cambio de variable decimos, haciendo el cambio de variable, facultados también por este teorema, ¿verdad? Cambio de variable. ¿Cuál? Digamos, aquí el nombre de la variable pues no es tan importante. En vez de y podemos ponerle un nombre como u. U igual a x menos pi medios. Bien, tenemos ese cambio de variable. ¿Esto qué implica? Esto implica lo siguiente. Esto implica, esto implica que si ustedes despejan perdón, estoy trabajando con la variable t aquí, ¿verdad? O sea, para que vean. Eh, Tener cuidado cuando escriben eso, porque uno a veces se encariña con la X, ¿verdad? Tanto trabajar con X nos encariñamos. Pero bien, aquí vean que uso U igual a T menos pi medios, que es lo que tengo aquí. Si ustedes ven aquí, notan, aquí se puede despejar para T y tendríamos que T es igual a U más pi medios. U más pi medios. Bueno, que justamente lo que pasa aquí, ¿verdad? Vean que aquí hay un cambio aquí en caso de la variable t, aquí es x que tiende a, aquí es t que tiende a pi medios. Entonces, se cambia por una variable distinta y se le suma este valor que se tiene acá. Entonces, sería t igual a u más pi medios. Entonces, podemos hacer ese cambio y una vez que hacemos ese cambio, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar que cuando, en este caso, cuando t se va a pi medios, bueno, aquí cuando t tiende a pi medios, así lo vamos a colocar, cuando t tiende a pi medios, ¿qué sucede? Entonces u se va hacia cero. Bueno, ¿por qué decimos esto? Bueno, veamos aquí.
recordemos, si t es un valor cercano a pi medios, aquí va a pasar que sería pi medios menos, o un valor cercano a pi medios menos pi medios, que eso es 0, o cercano a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que u se va a estar aproximando a 0 debido a que el valor de t se está aproximando a pi medios. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? A partir de este momento, sustituyamos. Entonces, sustituyendo, ¿qué nos va a quedar? Sustituyendo, nos queda lo siguiente. Nos queda que, en este caso, el límite de t que tiende a pi medios de la función 1 menos seno de t dividido entre, pues, era t menos pi medios, si mal no recuerdo, al cuadrado, se puede escribir como, y aquí viene lo del cambio de variable. Sabemos que t menos pi medios es u, ¿verdad? Entonces aquí sería límite de, en este caso la variable sería u que tiende a 0, de 1 menos, aquí dice seno de t, pero sabemos que t es u más pi medios. Eso es el seno de t. Luego aquí abajo, esto es u al cuadrado, sería porque esto de acá es u, y nos quedaría de esta forma. Ahora, después de hacer eso, notamos lo siguiente. Notamos que, pues aquí esto es podemos utilizar la identidad de la suma, ¿verdad? Sería el límite de u que tiende a 0, de 1 menos, y acá utilizamos esa identidad que es, sería acá seno de u por coseno de pi medios, esto es por identidad, ¿verdad? Identidades trigonométricas, más coseno de u, seno de pi medios, aquí. Ahora aquí recordar, bueno, aquí cierro este paréntesis porque este menos está multiplicando a toda esa expresión. En el denominador, ¿qué me iría? Pues en el denominador me va u cuadrado. Ahora, esto se debe a una identidad trigonométrica. Sabemos que el coseno de pi medios es 0. Entonces, este valor de aquí es 0. En cambio, el seno de pi medios es 1. Entonces, aquí este valor es 1. Lo podemos, como siempre, hacer en la calculadora. Por aquí la tengo. Seno de 90, pues seno de pi medios es 1. Lo tengo en grados. Y vamos a ver aquí. Tengo coseno de 90, 0. Entonces, coseno de pi medios es 0, que es justamente los valores que observamos aquí. Esto se debe a una identidad trigonométrica, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Entonces, aquí tendríamos que esto es límite de u que tiende al número 0. Y acá, pues ya que esto es 0, pues 0 multiplicado por cualquier valor, obviamente 0, ¿verdad? Entonces aquí no importa mucho, pues esta expresión, este término, porque se va a cancelar, ya se ve que se va a cancelar. Entonces, 0 por cualquier valor, pues ese 0 como que tiene la propiedad de absorción, ¿verdad? Que todo lo que lo multiplica, pues lo convierte en 0. Es como un agujero negro, ¿verdad? 0 absorbe todo. Exceptuando los casos donde tenemos expresiones indeterminadas, como cuando tenemos infinito por 0, que eso es indeterminado, pero en este caso estamos hablando de esto, ¿verdad? Bien, y sabemos entonces que acá vamos a tener esta expresión menos, ya que esto es 0, pues recuerden, estamos multiplicando por 0. Esto es coseno de u por 1. Todo número multiplicado por 1 es, bueno, es igual a ese mismo número. Entonces sería 1 menos coseno de u entre u al cuadrado. Y aquí viene pues la parte interesante también.
este u cuadrado lo puedo colocar como sigue. Sería 1 menos coseno de u sobre u por u. Bueno, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que cuando yo tengo x al cuadrado, esto es igual a x por x. Bien, luego de ello, esto se puede escribir de la siguiente manera. Puedo escribir límite de u que tiende a 0 de 1 menos coseno de u, 1 menos coseno de u aquí, sobre 1, perdón, sobre u, aquí, sobre u, y aquí, bueno, acá creo que puedo hacerlo de otra manera, ¿verdad? Veo que me va a quedar algo indeterminado siempre, algo raro, porque aquí me va a quedar 1 sobre u. Intentemos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Me va a quedar algo raro ahí. Intentemos pasar. ¿Sí? ¿Escucho? Solo es para recordarle la hora, Alex. Solo le quedan 4 minutos. Ah, bien. Vamos a hacer rápido esta parte entonces. Aquí, ¿qué vamos a hacer? A continuación. Quería aplicar un teorema ahí, pero mejor hagámoslo por el camino más largo. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a hacer lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Voy a multiplicar por el conjugado del numerador, a ver qué sucede. Entonces, multiplico por el conjugado de el numerador. Aquí me queda que es 1 más coseno de u. Aquí también esto es 1 más coseno de u. Bien, después de eso, tengo que multiplicar, ya saben, numerador por numerador, denominador por denominador, ya que son fracciones. Esa es la regla de multiplicación para las fracciones. Aquí me queda como resultado, por lo tanto, que esto es límite de u que se va hacia 0 de 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de u entre u al cuadrado por 1 más coseno de u. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a el producto notable, ¿verdad? Que ya mencionamos anteriormente, que a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces, esto se debe a eso. Ya lo explicamos anteriormente en el ejemplo que recién pasó y vamos a continuar aquí. Aquí sería límite de u que tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de u sobre u cuadrado por 1 más coseno de u. Bien, esto de acá, por la identidad pitagórica que ya comentamos anteriormente, es igual a seno cuadrado de u sobre u cuadrado por 1 más coseno de u. Bien, ahora aquí, ¿qué va a suceder? Podemos hacer lo siguiente, podemos colocar esto, ya me queda poco tiempo, permítanme, esto solo me va a llevar un minuto. Coseno de u que tiende a 0, de seno cuadrado de u sobre u cuadrado por 1 entre 1 más coseno de u. Ahora, esto de acá se puede colocar como límite de u que tiende a 0 de seno de u sobre u elevado al cuadrado por 1 sobre 1 más coseno de u. Ahora, sabemos nosotros que aquí podemos, esta función es continua, la podemos ver. Esta x al cuadrado es continua, entonces esto como es continuo, podemos hacer lo siguiente. Bueno, podemos límite de u que tiende a 0 de esta función, que es seno de u
sobre u elevado al cuadrado por límite de u que tiende a 0 de esta otra función, que es 1 sobre 1 más coseno de u. Y ahora, ¿qué sucede? Bueno, puedo introducir el límite aquí. Como esta función es continua, eso significaría que puedo escribirlo así. Límite de u que tiende a 0 de seno cuadrado de u, de seno de u, perdón, sobre u y este elevado al cuadrado. Por el límite de aquello que es límite de u que tiende a 0 de 1 entre 1 más coseno de u. Ahora aquí este límite sabemos que es 1 por teorema. Entonces aquí el resultado, ya casi terminamos, es 1 al cuadrado por, y este límite de acá, ¿cuánto es? Pues este límite sería 1 entre 1 más coseno de 0. Entonces aquí es 1 por 1 sobre 1 más 1, que obviamente esto es igual a 1/2. Y así terminaríamos nuestro segundo problema. Bien, chicos, ya se me acabó el tiempo. Entonces vamos a dar por terminada la clase.